Listo, doctor, ya estamos. Es la relación. Bueno, buenos días. Este último día del Congreso, del primer Congreso Transdisciplinario de Ciencias Antropológicas, organizado por AMCA, la Academia Americana de Ciencias Antropológicas y varias instituciones. Esta mesa, la mesa 16, no es cierto, no, la mesa 16, es la mesa 22, 21, no, perdido. En la mesa 21, diálogos entre antropología y neurociencia 1, al rato va a estar la 2 en el auditorio Leonardo Manrique, de aquí abajo. Y tenemos como coordinadora a Lorena Emilia Paredes González, que nos va a presentar ella misma un trabajo que se titula Neuroantropología y experiencia corporal de las mujeres que trabajan con solventes. Y posteriormente va a presentar Arturo Hernández Medina con el tema resonancia magnética como herramienta en el análisis diagnóstico multidisciplinario de exposiciones a solventes. Por carácter urgente, el tercer ponente no va a poder participar, así es que tenemos suficiente tiempo para las presentaciones. Y sin más, le doy la palabra a Lorena Emilia. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues antes de empezar justo con mi ponencia, quiero leerles unas palabras en torno a esta mesa de antropología y neurociencias. ¿Por qué? Entonces, pues buenos días a todas y todos. Les doy la bienvenida a esta mesa de diálogo entre antropología y neurociencias. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la complejidad del fenómeno humano, un enigma que ha cautivado a múltiples disciplinas y que se nutre de la interacción entre diferentes saberes y perspectivas. En esta conversación exploraremos cómo el trabajo interdisciplinario se convierte en una herramienta fundamental para abordar esta complejidad. La colaboración entre antropólogas y neurocientíficas no solo es amplia y nos ayuda a comprender mejor tanto la complejidad humana como también nos enseña a escuchar al otro, a abrirnos a diferentes formas de conocer y a reconocer la riqueza que surge al combinar métodos, teorías y enfoques distintos. Como antropólogas, entendemos que estamos comprometidas a comprender las diferencias y a reconocer que el entendimiento profundo del ser humano pasa inevitablemente por la empatía y el respeto por la diversidad de experiencias y manifestaciones culturales. Esto no solo es una necesidad académica, sino una oportunidad para enriquecer nuestros conocimientos sobre lo que significa ser humano. La neuroantropología puede ofrecer un terreno fértil para estos intercambios, fusionando perspectivas que van desde el estudio del cerebro y sus funciones hasta la interpretación cultural de las conductas humanas. Esta mesa es, pues, una invitación a pensar juntas, a cuestionarnos y a trazar puentes hacia el entendimiento más holístico y comprensivo del ser humano. Hoy en nuestra primera mesa dialogaremos en torno a dos exposiciones, la del doctor Arturo y la mía. Se trata de la exposición a solventes en trabajadores informales de 3 ciudades. En este trabajo es especialmente significativo para nosotros, porque durante 4 años estuvimos aprendiendo a trabajar juntos, a pensar, a pesar de venir de diferentes disciplinas completamente distintas, y orar en equipo para alcanzar los objetivos de nuestra investigación. Nuestro compañero Fernando iba a presentar su propuesta desde la neurofenomenología, pero afortunadamente no nos pudo acompañar en este momento porque está por nacer su neurobebé. En esta segunda mesa, en la segunda mesa, ya más adelante, vamos a contar con la participación del doctor Seraí, quien nos presentará una comparación de los ensayos clínicos con psilocibina y la velada mazateca. A continuación, vamos a tener a nuestra compañera neurocientífica Denise, que va a compartir su propuesta para estudiar el trastorno obsesivo-compulsivo desde las neurociencias, situándolo en su contexto social.
Y para cerrar, el neurocientífico Eder nos mostrará cómo el diálogo entre la antropología y las neurociencias puede ayudarnos a entender el impacto de la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación en el sueño. Es una mesa nutrida, con perspectivas diversas y enriquecedoras, y agradezco sinceramente a mis colegas por haber aceptado la invitación, por asumir el reto de participar en espacios diferentes a los que suelen frecuentar. Como antropóloga que se formó entre neurocientíficos, tengo un sueño llamado neuroantropología y estoy convencida de que este solo es el comienzo. Les invito a participar activamente, a compartir sus ideas, a contribuir con el diálogo. Gracias por estar aquí y bienvenidas a este espacio de intercambio. Bueno, pues después de estas palabras paso a mi presentación. Que como bien pues podemos intuir, pues es de neuroantropología y la experiencia corporal de mujeres que trabajan con solventes. Yo soy Lorena Mila Paredes González, soy psicóloga de formación, estudié la maestría y el doctorado en antropología física. Desde hace casi 10 años estoy interesada en comprender la relación del ser humano con el consumo de drogas, el consumo de sustancias psicoactivas. Y bueno, actualmente soy profesora investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuando Arturo y yo empezamos nuestra investigación doctoral, tuvimos algo que llamaremos las primeras observaciones. Había investigaciones previas en torno al consumo de solventes, que es, primero, ¿qué pasa si las personas consumen solventes? ¿Qué pasa, no? En la Ciudad de México, en León, Guanajuato, lo podemos ver en la conducta. A ver, sigue, espera. Hola, hola, ¿me escuchan? Listo, creo que ya quedó. A ver, espérate. ¿Puede hablar otra vez? Hola, hola, probando, hablando por bien. Sí, bueno. Sí, prueba de audio. 1, 2, 3. Prueba de audio. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que- Ahora hay que investigar qué pasa si las personas cortan su ponencia. Sí. Sí. A ver.
No, por favor, Andrés. Problemas técnicos, Y probando audio, 1, 2, 3, probaré audio, 1, 2, 3, Guillermo Pi, 1, 2, 3. Ya está. Bueno, es 1, 2, 3. Y probando audio, 1, 2, 3. Una disculpa, pero me sacó aquí un cable. Fue una terminal que me. Entonces se dejó de escuchar bien. Ajá, entonces, ¿de dónde? ¿Puedo decir todo desde el inicio? ¿O ¿Dónde se quedó? Porque al final se quedó. sí se escuchaba, no? Y esta retomamos de esta lámina. Ok, yo escribí para leerlo mejor. O toma 2. Eso sería muy bueno. ¿Ya? Ya. Ajá, perfecto. Entonces, pues tenemos muy pocas investigaciones y estas investigaciones son tanto en modelos animales, tanto con ratones o ratas, y con algunas personas, ¿no? Pero es una aproximación, en realidad no sabemos bien qué está pasando. El equipo de investigación liderado por el doctor Roberto Mercadillo, en el 2015 empezamos a hacer investigaciones con la misma sustancia, pero con personas en situación de calle. Cuando Arturo llegó a nuestro equipo de investigación en el 2018, nos empezamos a plantear de en qué otras poblaciones podíamos trabajar el fenómeno. Entonces, después de muchos diálogos y de estar haciendo estas observaciones, nos dimos cuenta de que podíamos trabajar con las personas trabajadoras informales, carpinteros, serigrafistas, manicuristas, todas aquellas personas que en su día a día están expuestas a solventes. Y una pregunta que a mí como antropóloga física me surgió fue, ¿la experiencia significa de la misma forma al presentar la misma respuesta fisiológica biológica? Porque yo primero trabajé con personas en situación de calle que eran expuestas a la misma sustancia. Entonces, mi pregunta personal era, ¿estas personas trabajadoras van a tener la misma experiencia fisiológica? ¿Cómo la van a significar? Construí este modelo que si tuviera más habilidades tecnológicas lo podría hacer en 3D, pero pues ahora imagínenselo en 3D, y donde vamos a ver toda la complejidad del fenómeno, ¿no? Entonces, yo específicamente trabajé con mujeres, tenemos una muestra amplia de hombres y mujeres, para mi investigación doctoral trabajé solamente con las mujeres, y son trabajadoras manicuristas, serigrafistas, artistas plásticas y zapateras. Con estos 4 oficios empecé a hacer todo un diálogo de que vamos a partir desde la desigualdad social, desde esta violencia estructural que que estamos sometidas desde el Estado, y que esta desigualdad social se va a estar encarnando en los cuerpos persona. Estas personas van a tener esta actividad laboral
que va a implicar específicamente el uso de solventes, ¿no? Y que vamos a estar inmersas en una economía informal. Esta economía informal, es así como le denominan las personas encargadas de estudiar la economía, va a ser todos aquellos que no están dentro del sistema, pero que además no van a estar registrados en el SAT, ni van a tener seguro médico. Esto es importante, ¿no? Que no tienen seguro médico ni ningún tipo de prestaciones. Al estar dentro de esta economía informal, pues se van a estar remarcando aún más las brechas de la desigualdad social y también pues vamos a empezar a ver los determinantes sociales de la salud. Dentro de este análisis contextual vamos a encontrar algo que se llama autoexplotación, que viene desde la creencia que empezó de tú como mujer tienes que salir adelante y echarle muchas ganas, ¿no? Y qué mejor que ser tu propia jefa. Entonces, en los discursos de las mujeres veíamos es que yo quiero ser mi propia jefa, entonces trabajo 14 horas al día en mi propio negocio, pero esas 14 horas al día se ven traducidas a 14 horas expuestas a los solventes. Entonces ahí vamos viendo un poco el problema, ¿no? Y además esta desigualdad social dentro de la economía informal, pues vamos a ver que tampoco hay un uso de mascarillas, o sea, de protectores, espacios ventilados, ¿no? Muchas veces estos espacios donde las mujeres están trabajando, utilizando los solventes son sus casas, sus salas, sus recámaras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Esmeralda, que trabajaba directamente en su recámara, pues va a estar expuesta 24/7, ¿no? Porque la sustancia pues se va a quedar en ese espacio y una de las características de los solventes pues es que son volátiles, ¿no? Entonces, y también vamos a tener nulo acceso a la información. Imagínense si nosotros investigando, haciendo una investigación ardua, exhaustiva, para encontrar lo que se sabía sobre la exposición a solventes, sobre la neurotoxicidad, no encontrábamos casi nada. Las personas que están todos los días trabajando con eso no llega ningún tipo de información para que puedan estar atentos de qué pasa con su salud, qué pasa cuando nos exponemos a estos solventes. Entonces, bueno, pues entre más tiempo de exposición, vamos a tener una intoxicación por solventes mayor y cómo va a ser esa experiencia corporal, ¿no? Entonces, fue así como yo empecé a construir lo que llamaríamos el problema antropofísico. Entonces, mis preguntas de investigación, espero que Arturo en su ponencia pues va a explicarles bien qué es un solvente y cómo llegamos a toda esta parte experimental. Pero bueno, pues en mi experiencia, en mi pregunta de investigación, pues yo me preguntaba cómo son las experiencias corporales del grupo de mujeres expuestas ocupacionalmente a solventes en torno a su trabajo para ver esta significación que le dan a los síntomas asociados a intoxicación crónica. Y también, como yo estoy convencida de que tenemos que trabajar desde una perspectiva neuroantropológica, pues también aproveché la investigación para poder construir un modelo neuroantropológico, ¿no? Entonces me preguntaba cómo se puede investigar la experiencia corporal de estas mujeres expuestas ocupacionalmente a solventes desde la perspectiva de la neuroantropología. Como sabemos, la neuroantropología es un campo interdisciplinario que se encuentra en la intersección de la antropología y las neurociencias. Busca entender cómo la cultura y el cerebro interactúan para moldear la naturaleza humana y nuestras experiencias individuales. Dicho de otra manera, la neuroantropología se esfuerza por descubrir cómo nuestras prácticas culturales y experiencias impactan y son impactadas por y en la estructura y función de nuestros cerebros, asimismo, cómo ciertas predisposiciones o estructuras cerebrales pueden influir en el desarrollo de prácticas y creencias culturales. ¿Cómo lo vemos eso dentro de mi investigación? Bueno, primero sabemos que la antropología física, ya que soy antropóloga física, partimos del supuesto de que el fenómeno biológico y el social son factores que se afectan y modifican mutuamente y tienen una relación indisoluble. Y la neuroantropología pues va a ser este campo en donde también va a ver cómo el sustrato, o sea, cómo el cerebro, tanto en estructura como en función, se va a ver impactado por esta cuestión social y cultural. Entonces, vamos a partir de la misma base, ¿no? ¿Cómo lo voy a ver en mi investigación? Bueno, pues tenemos un cuerpo biológico, que va a estar ahí, va a estar expuesto, vamos a estar en esta condición laboral. Y aquí una de las variables importantes es la exposición a los solventes, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos estamos exponiendo? ¿Qué tipo de sustancias? ¿Cuáles son las condiciones de la vida diaria, ¿no? Si desayunamos,
dónde desayunamos, dónde si realizamos algún tipo de actividad física, todo aquello que tenga que ver con el ser humano. Entonces, mi supuesto de investigación es las personas expuestas a solventes van a tener una modificación estructural y funcional en el cerebro, como bien dice la literatura previa, y esta modificación se va a ver reflejada en las funciones ejecutivas, como memoria, atención, entendimiento del lenguaje, principalmente. A mí me interesa mucho comprender la parte de la memoria, ¿no? Al ver esta modificación en el cerebro, entonces las personas van a presentar problemas en la memoria, ¿no? Pero cómo eso se va a ver reflejado en su conducta diaria, ¿no? Y cómo esa modificación a partir de la exposición a solventes, pues se va a justificar en su entorno cultural. Y aquí va a ser muy interesante. Para poderlo entender de esa forma, bueno, aquí tenemos el modelo que se construyó en la tesis doctoral. De primero necesitamos entender qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? En este caso, pues yo quería estudiar las funciones ejecutivas, principalmente la memoria, ¿no? Me interesaba comprender cómo es que esta memoria se veía afectada por la exposición a solventes y cómo esta pérdida o modificación en la función de la memoria, pues las personas tenían una mejor o peor relación con sus clientas o sus familiares. Todas nosotras sabemos que pues el recordar fechas importantes como cumpleaños o que tienes un cliente o recordar dónde vives, pues es fundamental, ¿no? Es fundamental para el ser humano. El dos es cómo vamos a hacer esta etnografía, ¿no? Cómo nos vamos a encontrar con la cultura, ¿no? ¿Qué vamos a entender por cultura? ¿No? El tres es, vamos a partir siempre desde la teoría fundamentada, que es primero meternos directamente en el grupo que vamos a estudiar, comprender qué está pasando con este grupo, comprender cómo es que ellos están comprendiendo el fenómeno para de ahí partir y hacer nuestras hipótesis o supuestos de investigación. Después vamos a tener un conjunto de técnicas y aquí es donde nosotros necesitamos comprender que muchas veces estas investigaciones interdisciplinarias pues no las podemos realizar solas, no necesitamos trabajar en equipo. Por ejemplo, pues nosotros teníamos un psicólogo que se dedicaba específicamente a aplicar las baterías neuropsicológicas y psicométricas. ¿Por qué? Porque primero necesitábamos indagar qué estaba pasando con las funciones ejecutivas y si había una modificación en la memoria y en todo lo demás, ¿no? Después, pues necesitamos a alguien experto en resonancia magnética funcional y es donde llega el doctor Arturo. Y también pues alguien que entendiera la parte de la parte cultural, ¿no? La etnográfica, el cómo acercarnos a las personas, las entrevistas, el cómo llegar ahí, ¿no? Y ese es mi punto importante, ¿no? Y también algo que me gustaría dejar aquí es de también nuestro papel como antropólogas, pues es establecer el diálogo con los neurocientíficos. Pues prácticamente dentro de las neurociencias no están pensando de, ay, bueno, necesitamos un antropólogo, ¿no? Vamos a buscarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Pues ir y decirles, hola, mira, yo sé hacer esto, ¿no? Vamos a trabajar juntos, yo puedo aportar de esta forma, ¿no? Entonces pierdan el miedo a entrar a los laboratorios. Y la parte 4, que es muy importante, como vamos a trabajar de la mano con las disciplinas biológicas, necesitamos entender también cómo funciona un consentimiento informado, tanto en este caso para la resonancia magnética, pero también desde la antropología, pues hacemos una ética dialógica y situacional, ¿no? Donde vamos a estar comprendiendo la situación de las personas y pues manteniendo estos acuerdos que como antropólogas pues vamos haciendo con la población. Este es el modelo que utilizamos para indagar. Y prácticamente de mi lado, también con Arturo, estuvo ahí, era estar, sentir, oler en y para el lugar, ¿no? Entonces teníamos que estar entre taller y taller, teníamos que estar como asomándonos qué estaba pasando, muchas veces nos llegábamos a tener síntomas de intoxicación aguda, ¿no? Porque pues estábamos ahí también expuestos a los solventes, ¿no? Entonces pues prácticamente, al menos de mi caso, pues también tuve esta experiencia de exposición por experiencia de intoxicación por exposición laboral, ¿no? Porque pues mi trabajo es ser antropólogo. Y todo esto pues para entender qué es la experiencia corporal consciente. El día de hoy pues les voy a presentar solamente algunos resultados porque es una exposición bastante larga, ¿no? Bueno, se me olvidó explicar específicamente lo de la cartografía corporal, que son los resultados que traigo ahora. Nosotros, la forma en la que nos íbamos acercando a las personas es primero sacamos un cartel en redes sociales donde les preguntábamos si estaban interesados en la salud de su cerebro al estar expuestos por estos solventes, ¿no? Entonces ponemos una lista de solventes que habíamos seleccionado a partir de la literatura previa y en realidad no teníamos mucha fe de que llegaran personas y al final llegaron casi
1,000 personas. ¿Cuántos llegaron? 1,200 personas, ¿no? Entonces estábamos muy sorprendidos de que realmente pues sí es algo que le impacta a las personas, ¿no? Y que es un problema de salud pública, un problema que las personas se están dando cuenta que tienen, pero que no son atendidos, ¿no? Entonces tenemos estas 1,200 personas y tuvimos que ir haciendo todo un proceso de selección. Primero, a partir de la localización geográfica, ¿no? Teníamos personas desde Tijuana hasta Chiapas. Entonces seleccionamos las personas del centro del país, principalmente porque necesitábamos que fueran accesibles su acceso a la unidad de resonancia magnética en Juriquilla, en Querétaro. Entonces nos quedamos con personas de Querétaro, León, Guanajuato, porque ahí tenemos una parte muy tradicional de la elaboración de calzado con piel y otras cosas. Entonces también pues los solventes que ellas utilizan pues son generan mucha intoxicación. Y en Ciudad de México. Cuando ya teníamos estas pocas personas, les hablábamos por teléfono para platicar, conocer mejor su experiencia y les aplicamos unas pruebas para poder ver que no tuvieran un consumo de alcohol excesivo o consumo de otras sustancias psicoactivas, porque pues necesitábamos ver la experiencia por el solvente, no de otras sustancias. Ya que seleccionamos a las personas que cumplían con los criterios, fuimos a los talleres directamente, les hicimos citas, entonces íbamos, ya fuera juntos o uno por uno, para ir y ver las condiciones, ¿no? Porque de pronto las personas te decían, sí, yo no tengo ningún problema en el cerebro, o así, porque pues necesitamos tener como las personas más adecuadas, principalmente para el ingreso el ingreso de la resonancia. Y llegamos y tenían contusiones, o tenían brackets, o tenían como algunas otras cosas que no son viables para el ingreso a la resonancia, ¿no? Y así estuvimos. Ya cuando habíamos seleccionado a las personas que cumplían con las características, pues ya de mi parte, pues empezaba a visitarlos constantemente. Entonces les decía como de, voy a venir a hacerte algunas entrevistas para conocer tu experiencia laboral, tu historia de vida en torno al trabajo, la experiencia que tienes al estar expuesta a los solventes y también una cartografía corporal para ver cuáles son los efectos o las sensaciones asociadas a la intoxicación aguda. Y al mismo tiempo, pues iba conociendo la relación que tenían con los clientes, con sus familiares. Entonces, pues yo estaba directamente en el espacio de trabajo. Y así estuve durante algún tiempo. Estas 6 participantes son las 6 mujeres con las que trabajé ya de forma mucho más compleja y profunda. Todos sus nombres fueron modificados para la parte de la confidencialidad. Tenemos a Alejandrita de 42 años, Rubí de 39, Ámbar de 32, Ágata de 33 años, Esmeralda de 25 años y Perla de 38 años. Todas ellas, bueno, hay 3 personas casadas y 3 solteras, solamente 2 de ellas tienen hijos y son 3 de Santiago de Querétaro, 2 de Ciudad de México y una de Guanajuato, ¿no? Van a ser serigrafistas, manicuristas, artistas y zapateras y pues van a tener este tiempo de exposición, ¿no? Algo interesante aquí que podemos comprender desde la antropología es la diversidad tanto de horas, de días, de edad de inicio, de actividad laboral, de sustancias, de historias de vida, de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender este fenómeno? Pues justo eso desde la diversidad, ¿no? Entonces, para poder hacer esta interpretación de los resultados neuroantropológicos, pues tenemos que entender primero, pues, tenemos que tener las entrevistas semiestructuradas y la cartografía corporal, la evaluación psicométrica y neuropsicológica y la neuroimagen. Entonces, este es un esquema en que yo iba construyendo para cada una de las mujeres, en donde reunía como toda la información que tenían ellas. Entonces, tenía todo el contexto cultural, todas las observaciones en sitio, o sea, todos los diarios de campo construidos a partir de todas las observaciones que hicimos desde el primer día que estuvimos hablando con ellas por teléfono y los resultados de las resonancias, todos los resultados de las pruebas que se les aplicaba, qué tipo de productos, ¿no? La localización, cuáles son sus síntomas, si tiene dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, temblor en las manos. Por ejemplo, este es el caso de Rubí, que ella presentaba ya un temblor, presentaba ya este temblor para funciones finas. Entonces, cuando ella llega, me dice, oye, yo no sé qué me pasa, pero me da mucha pena poder seguir atendiendo a las clientas porque
me señalan y me dicen que estoy enferma porque no tengo ya la habilidad para poner mejor las uñas, ¿no? Entonces yo les digo que no, que ellas están mal, ¿no? Que yo tengo bien la motricidad, ¿no? Ya que vemos, pues sí presentaba este movimiento incoordinado en la mano, ¿no? Lo cual se podría asociar a la intoxicación crónica por solventes. También ella nos decía de que pues ella sabía que algo no estaba bien en su cuerpo, que no sabe qué tiene, que ha ido muchas veces al médico, pero recordemos que estas mujeres pues son trabajadoras informales, estando en una economía sumergida, sin apoyo, sin seguro médico. Entonces, ¿qué implicaba? Pues ella tenía que dejar de trabajar un día para acercarse a algún consultorio de farmacia. Al acercarse a este consultorio de farmacia y decir los síntomas, le decían como, es estrés, no tienes nada, o segura que no consumes drogas, ¿no? Porque estos síntomas no son normales, ¿no? Aunque cuando vemos algunos manuales de salud, de medicina laboral, nos va a decir que tienen que estar los médicos capacitados para poder diagnosticar pues una neurotoxicidad por solventes. Que eso no pasa. En cualquiera de los casos que tuvimos, ninguno de los participantes tuvo este diagnóstico, ¿no? Vamos a tener también bueno, aquí dice, ¿no? De yo ya me había dado cuenta que me temblaba la mano hasta que un día no puede poner uñas con piedritas y la quinta me dijo que era por mi brazo malo, ¿no? Para Ruby fue muy impactante que le dijeran que ya todas las demás se había dado cuenta que tenían un brazo malo. Y también fue muy impactante para ella darse cuenta que todas las demás personas sabían que no se acordaba bien de las cosas, ¿no? O que no hablaba bien. Entonces, verse reconocida en el otro como una persona que no está bien le lastimó mucho, ¿no? Pero pues, tampoco sabía qué hacer, ¿no? Todo este análisis pues se va a hacer en 7 factores. Primero, toda la vida laboral, tanto la historia, la independencia, la autoexplotación, la descripción del trabajo, los accidentes. Esta parte de los accidentes es algo que se da mucho con las zapateras, al estar constantemente expuestas con solventes. De repente sus historias eran de, pues yo iba entrando a mi espacio laboral y alguien encendió un cerillo y todo se prendió, ¿no? En el techo. Entonces, pues yo creo que en cualquier momento nos podemos morir, ¿no? Entonces era como de, bueno, ok, entonces ya te haces consciente de que está todo expuesto en solventes, ¿qué va a pasar, ¿no? Accidentes que también se pueden dar a partir de esta prememoria o esta parte de que no alcanzo a ver bien porque tengo mucha irritación en los ojos, ¿no? La relación que tenemos con la sustancia. Es muy diferente cuando nosotras como personas vemos a alguien moneando en la calle y decimos, pues está drogando, está consumiendo intencionalmente estos solventes. Entonces la relación que la misma persona tiene con la sustancia, pues es esta relación de placer-displacer, ¿no? De me gusta consumir solventes, pero también me genera dolor. Y la opinión de los otros, ¿no? Seguramente, pues las otras personas dicen, pues el que se está drogando, el que está consumiendo solventes, pero entonces, ¿qué pasaba en este caso, ¿no? Donde las personas, pues, estaban expuestas a los solventes. Primero, los otros mencionaban es que pobrecito, pues es su trabajo, ¿no? No le queda de otra más que estar expuesto a estos solventes. Y así mismos decían como de, pues es que, pues es mi trabajo, ¿no? O sea, sí me siento mal, pero yo no tengo un efecto psicoactivo, ¿no? Sino más bien es una relación de dolor todo el tiempo. Su vida cotidiana era también pues conocer sus hábitos, su alimentación, el sueño, ¿no? Cuánto dormían. Y bueno, aquí viene ya la parte de la intoxicación aguda. La intoxicación aguda es cuando nosotros estamos expuestos poco tiempo a los solventes. Seguramente todos aquí han tenido esta experiencia cuando están pintando su casa o haciendo cualquier cosa que con solventes implica pues que tenemos este dolor de cabeza, dolor en la nariz, irritación, dolor en los ojos. Ya si pasamos mucho tiempo más expuestos a solventes, pues empezamos a tener piel seca, ¿no? Si agarramos la estopa y lo limpiamos directamente, náuseas, también podemos presentar un efecto psicoactivo, ¿no? Que presenta como esta parte de tener alucinaciones, ¿no? Espasticidad muscular, irritación de mucosas, etcétera, ¿no? Como esta no control de emociones. Y después, si nosotros estamos expuestas constantemente a los solventes durante mucho tiempo, un tiempo prolongado, vamos a presentar intoxicación crónica, modificación en el lenguaje, pérdida auditiva, habilidades visoespaciales, atención y memoria. Aquí va a ser particularmente interesante porque a nivel experiencial las mujeres
referían tener todas estas cosas, ¿no? Tener una modificación en el lenguaje, que ya no entendíamos el lenguaje, o que se le olvidaba cómo decir ciertas palabras, pero también tenían una pérdida auditiva, que ya no escuchaban ciertas cosas, ¿no? Y se perdían, ya no tenían como estabilidad para poder orientarse, y la mayoría mencionó una pérdida de memoria, ¿no? Algo que para mi compañero neurocientífico fue impactante, porque pues no encontramos evidencia en las resonancias, ¿no? Entonces yo le decía como de, ve, pero es que ellas presentan esta experiencia, ¿no? Entonces tendrían que tener esta modificación estructural o funcional. Y decía, no, es que no hay, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y los métodos no están midiendo, o tal vez, bueno, tenemos ahí una hipótesis que ahora Arturo la va a decir. Entonces era como las preguntas que tenemos que tener siempre en diálogo con los neurocientíficos, ¿no? Y a mí me gustó mucho hacer esta investigación, porque ya las mismas mujeres expuestas a solventes pues presentan una reducción del daño. Ellas mismas pues van generando las estrategias para evitar la intoxicación, que en un momento yo misma tuve que tener esas estrategias cuando yo estaba intoxicada por estar ahí trabajando con ellas, ¿no? Estas estrategias pues son las que las mantienen trabajando mucho tiempo más. Y también son primero para evitar la intoxicación, y estas estrategias para reducir la sensación de intoxicación. Ya cuando estás intoxicada, ¿qué puedes hacer para reducir el malestar? Entonces vamos a ver rápidamente un análisis, creo que ya hablé durante mucho tiempo, sobre, bueno, 3 puntos importantes, ¿no? Dentro de la experiencia. La relación de salud, enfermedad, atención, ejes de análisis de la experiencia corporal. Bueno, primero, pues ellas van a presentar una intoxicación aguda, síntomas asociados a la intoxicación aguda, de cómo me doy cuenta que estoy intoxicada, qué explicaciones le dan a estos síntomas, y qué pasa con el sistema de salud o los remedios. Primero, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy intoxicada? Bueno, pues siento una nube gris en la cabeza y en los ojos, ¿no? Entonces ellas empiezan a tener sus propios síntomas, y también empiezan a pasar la voz entre ellas, ¿no? Dentro del mismo gremio en el que están trabajando. Saben que algo no está bien con su cuerpo, o sea, no sabemos qué específicamente, pero algo no está bien con mi cuerpo, ¿no? Me doy cuenta cuando estoy intoxicada porque me da mucha risa, ¿no? Entonces ya mis compañeros me señalan como de, ay, tú ya te marihuaneaste, ¿no? Aunque pues en realidad ha estado trabajando todo el tiempo. Se sienten como borrachitas. En el caso de Ámbar, se sentía mal, se sentía culpable, porque dice, es que yo no hago nada más que trabajar, ¿por qué me siento como borrachita? ¿No? ¿Qué está pasando conmigo? ¿No? Yo no sé, esta Ágata decía que pues ya se había adaptado, ya se había adaptado al olor, que ya no le duele la nariz ni los ojos, ¿no? Entonces aquí encontramos la parte de la tolerancia a la sustancia, que pues va pasando cuando nosotros consumimos cualquier tipo de sustancia. Empezamos a generar tolerancia, ¿no? Si antes tomábamos poquito café, pues ahora necesitamos más café para sentir el mismo efecto. Si antes con una cerveza teníamos el efecto, entre más cerveza tomemos, pues vamos a tener una tolerancia mayor, ¿no? Lo mismo pasa a la exposición a solventes. Y todas ellas van a reportar una sensación de estómago vacío. ¿Se me quita el hambre o no como durante mucho tiempo? Y esto es algo que también tiene mucha relación con las personas en situación de calle. Ellas se tiene la creencia de que consumen solventes para evitar el hambre, pero mencionan de no tengo hambre, pero tengo el estómago vacío, ¿no? Entonces es como si sintieran un hueco en el estómago, pero no tienen hambre. Y lo mismo pasa con estas personas trabajadoras. Las explicaciones que le dan a sus síntomas, tanto ellas mismas como los otros, es de, pues yo no me había dado cuenta que me temblaba la mano hasta que un día pues me señalaron, ¿no? En el caso de Rubí, los otros, en general son los otros los que señalan los síntomas de las mujeres. Ellas han tenido problemas por los efectos crónicos. El principal problema que ellas presentan es la pérdida de clientes a partir de la pérdida de memoria, ¿no? Porque aunque tienen la agenda, muchas veces se les olvidaba apuntarlo en la agenda. Entonces llegaban ya sea a recoger su encargo de serigrafía, o llegaban a su cita de manicurista y decía como de, pues no tengo el encargo, ¿no? O no tengo, no tengo espacio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace eso? Pues los clientes dejan de ir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a tener menos ingresos económicos, ¿no? Y eso es verdaderamente un problema. También, bueno, otros problemas es de que tiene la piel muy sensible y que pues no sabe qué pasa, ¿no? Pero que tiene la piel muy sensible y no le gusta, ¿no? Y es pues la misma irritación por los solventes.
las otras personas a Esmeralda le dicen que seguro está muy pasada, así como drogada, y la mandaban a comer algo, ¿no? Y eso pues no le agradaba mucho. Y Alejandrita tuvo algunos problemas en su casa con su esposo porque se le olvidaba si había comido, se le olvidaba si habían ido por el niño, ¿no? Entonces ella empezaba a pelear porque pues no habían comido y entonces los mismos hijos y el esposo la veían como de, pero ¿qué te está pasando, mamá? ¿No? Si fueron por mí, si comí, ¿qué tienes? ¿No? Y ella misma le empezó a dar pena. Y bueno, en el sistema de salud y remedios en casa, como vemos, pues ellas no pueden ir a un sistema de salud como un hospital o IMSS, ISSSTE, van a consultorios de farmacia y pues ahí es un poco complicado tener que dejar de trabajar para poder pagar esto, ¿no? Y pues nada, dice Alejandrita, pues no hago nada, lo que hace es dejar de trabajar un rato, salir al aire, ¿no? Se tratan de tranquilizar solas, tratan de descansar, tratan de, por ejemplo, Ámbar dice, ¿no? Yo no puedo ir al médico, al doctor, porque pierdo tiempo y dinero, no tengo seguro y tampoco puedo seguir así con dolor, ¿no? Entonces no sabía qué hacer. Y esto tiene relación a, por ejemplo, Ámbar, ella misma lleva 4 años buscando atención médica y solo 2 médicos le han dado un diagnóstico a su malestar por los medicamentos, que le pusieron rinitis, pero pues esto no le ayuda en nada, ¿no? Las discusiones, ya para ir cerrando, pues primero tenemos que tener toda esta conocimiento de que el estudio destaca la conexión entre el cerebro, cultura y cuerpo, ¿no? Subrayando la urgencia de implementar políticas preventivas y de promover educación sobre los peligros de trabajar con solventes. Tenemos que todo mirarlo desde una perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues ya no tenían una doble, sino una tercera jornada, ¿no? Muchas de ellas trabajan dentro de sus casas, no tanto por la falta de apoyo a los pequeños negocios, sino porque es mucho más fácil criar a tus hijos si estás directamente en tu espacio doméstico, ¿no? Entonces, también, ¿qué pasa con con esas hijas y esos hijos, ¿no? Que están también expuestos a los solventes? También, pues a pesar de que las resonancias magnéticas no mostraron daños cerebrales o modificaciones tanto en la función como en la estructura, se identifican síntomas en intoxicación crónica mediante entrevistas y las observaciones. Y bueno, pues las condiciones laborales y precarias, condiciones laborales precarias y la falta de información revelan la violencia estructural en la que enfrenta, ¿no? Entonces también si alguien está viendo esta ponencia o la ve posteriormente, pues hay que hacer trabajo directamente con la población, ¿no? Llevar, si algún comunicólogo, si alguna persona interesada en la divulgación científica, pues hay que llevar la información para que llegue a todas las personas, ¿no? En esta última cartografía corporal colectiva, donde se mete toda la información de las mujeres, vamos a ver estas estrategias para el autocuidado, ¿no? Cómo las redes de apoyo va a ser fundamental para que las personas puedan tener esta reducción del daño, ¿no? Como cuando las otras te comparten de forma amorosa que tú no estás bien, ¿no? Pero que además no solamente señalan que no estás bien de salud, sino que además te ofrecen apoyo para poder modificar esta experiencia. Y bueno, pues sin más, espero que los muros de la academia en algún momento sean mucho más porosos para que se puedan dar estos ejercicios de intercambio entre disciplinas. Y pues esto es esta parte neuroantropológica del estudio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena Emilia. Y le damos la palabra a Arturo Hernández con la ponencia Resonancia magnética como herramienta en el análisis diagnóstico multidisciplinario de exposición a solventes. Adelante. Ahí se escucha bien. Creo que ahí están compartiendo. Apenas. Bueno, ya veo por qué Lorena me dijo, yo voy primero, ¿no? Es más, no, me espoleó, ¿no? Es más difícil trabajar con la historia cuando ya se las contaron, pero
Vamos a reconstruir desde otra perspectiva, ¿no? Como bien Lorena lo comentaba, y me parece interesante desde el título del Congreso, ¿no? O sea, el transdisciplinario. Qué padre que des diversas disciplinas se abran a invitar a gente que viene completamente desde otro lado, el cual es mi caso. Yo soy nacido en Guanajuato, ¿no? Entonces desde ahí, pues, ahora les hablaron de los zapateros, entonces tengo cierta parte de identidad, ahora visualizándolo como, hasta como propio antropólogo, ¿no? Que Lorena me obligaba un poco, mi director, el doctor Roberto Mercadillo, que lo comentaban, me dio mi diario de campo. Mi diario de campo no llene nada. No le hice caso, pero sí es la obligación de haz esto, Arturo, ¿no? Haz esto y tienes que hacer este proceso, ¿no? Y si ahora me ve o después me ve, seguramente va a ver que mi diario de campo que me regaló está en blanco, ¿no? Pero es el meterte en una tarea, en haz algo distinto y comprende las cosas desde una forma distinta. Eh, nos mudamos como familia a la ciudad de Querétaro, donde estudié la ingeniería en automatización. Soy ingeniero en automatización. Posteriormente estudié mi maestría, mi doctorado en ingeniería biomédica, donde me apasioné por la resonancia magnética. Actualmente trabajo en el Hospital Ángeles Lomas, trabajando con resonancia magnética, pero ya desde una perspectiva completamente clínica. Tenemos ahí la alta especialidad en resonancia magnética para los médicos radiólogos. Entonces, cuando les platico que vengo a un congreso de antropología, es de, "Ey, qué vas a presentar, ¿no?" Entonces, es muy interesante ese punto, ¿no? Eh, Aquí les presento, ¿no? La imagen, el clásico resonador. Creo que mucha gente quizá ha pasado por él, ¿no? Y vemos las clásicas imágenes. Eh, no me está moviendo, creo. No sé si se conectó bien. El- es que traigo para moverlo desde acá. Si no me cambio para allá. Sí está en modo presentación, ¿no? Bueno, si no te voy diciendo, ¿le mueves? ¿O no nos cambiamos? Me siento más cómodo. Tecnología jugándonos otra, ¿no? Sí. Pero bueno, ya estoy acá. Gracias. Entonces, bueno, creo que ni de acá mueve. Ah, ya. Le hace falta un clic. Entonces todo el mundo vemos este tipo de imágenes, ¿no? Y de resonancia magnética, quizás si se googlea, es este tipo de imágenes, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es, podemos tener imágenes como la de la derecha, donde ya van trabajadas, donde se cuantifica, donde vamos más allá, no solamente el que vemos, sino ya el que medimos, ¿no? Y esa parte es en donde nosotros desde la perspectiva ingenieril aportamos. Ahora, Lorena ya les platicó un poco, ¿no? Yo llegué y me integré al grupo, como les comentaba, 2018. Y la primera tarea fue, queremos conocer cómo vas a procesar las imágenes, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar para conocer cómo para poder caracterizar qué es lo que sucede cuando una persona es consumidora? En ese momento todavía era consumidora de solventes, ¿no? Y me pasaron el único estudio de resonancia magnética que se consiguió de un usuario de solventes en situación de calle. Porque solo uno, y me dijeron que estuvieron trabajando en campo más de un año por diversas situaciones, ¿no? Yo les comentaba, pueden ser tatuajes, muchos tatuajes no pasan, sufren quemaduras dentro del resonador, clavos incrustados, esquirlas metálicas.
papeles, que no posean papeles en ninguna institución que posea un resonador magnético se va a arriesgar a pasar a una persona sin documentos, sin documentación de saber quién eres, porque existe el riesgo de que ahí adentro suceda cualquier tragedia, ¿no? Entonces necesitamos el consentimiento informado institucionalmente, ¿no? Entonces, sea juriquilla, sea psiquiatría, sea neurología, sea cualquier hospital, no te va a aceptar una persona sin un documento de identidad. Entonces, ahí se pierde muchísima de la información de estas personas en situación de calle. No podemos sacar el resonador y llevarlo a campo, ¿no? Entonces, ahí se pierde mucha de la información. Y me pasaron la información. Yo no conocía a Kalusha, es el apodo. Yo no lo conocí personalmente, sin embargo, pues fui a la profundidad de lo que tenía en su cerebro y trabajé las imágenes con diferentes software, con diferentes procesos, desde diferentes perspectivas, ¿no? Dentro de la misma resonancia magnética también hay técnicas. Se los platicaré muy rápido. Yo soy dentro de la RESO, soy de los defensores del multimodal. O sea, son diferentes modos, diferentes técnicas. Yo me arriesgué y durante a todos los participantes apliqué este método multimodal que te permite analizarlos desde diferentes perspectivas. Eh, Me voy a inventar. Este es el trabajo está publicado, se publicó en el 2022, donde somos autores. Y el cerebro de la izquierda es el cerebro de Kalusha, ¿no? El chico en situación de calle, sus redes solventes. Si ustedes pasan esto con radiólogos y les dicen, oye, ¿me lo puedes ayudar a analizar? Van a decir que está muy grave, ¿no? Grave para su edad. Aproximadamente cuando se adquirieron las imágenes tenía mi edad. Entonces, el cerebro de la derecha es un cerebro de una persona no usuaria de drogas, convencional, eh, que tiene escolaridad similar, que es del mismo género y que es de una edad similar. Entonces, lo que podemos ver en la flechita azul que marca es un ensanchamiento ventricular. Medí el volumen y era del doble de tamaño de lo que una base de datos trabajando con inteligencia artificial te dice que debería de medir, ¿no? Entonces, mide más del doble. Eso que dice que está trabajando todos sus líquidos cefalorraquídeo para limpiar todas las toxinas que van entrando al cuerpo. Eh, en los círculos amarillos se muestra una pérdida de diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Y esa pérdida de diferenciación no es otra cosa más que tejido que se está muriendo, que está dejando de trabajar como debería, y es debido a la sustancia blanca. Eso lo supe después, ¿no? Por el mismo volumen, tiene mucha pérdida de sustancia blanca. Voy a retomar eso posteriormente, ¿no? Pero comienza el trabajo así, y comienza diciendo, ok, los solventes son altamente dañinos para el cerebro. Eso lo sabíamos, literatura nos lo indica, ¿no? Y hay cierta parte de literatura ubicada a ese tipo de pobladores. Entonces, como no pudimos conseguir más muestra para saber qué es lo que sucede con las personas en situación de calle, una de las ideas fue, vamos a cambiar el modelo. Entonces, no vamos a pensar en usuarios, vamos a pensar en trabajadores que están expuestos ocupacionalmente, ¿no? Estos trabajadores, al momento de visitarlos, como bien comentaba Lorena, era la verdad estar compartiendo ahí el espacio con ellos y sí me impactó de cierta manera. Yo visité, no lo pudimos incluir en la muestra porque decidió no participar. Tenía un familiar vinculado a la venta de los solventes, el cual de alguna manera pareciera ilegal, eh, porque no se podían utilizar y entonces decidió no participar. Fuimos a visitarlo a San Francisco del Rincón en Guanajuato. Él se dedicaba a fabricar sombreros y ahí fue donde me impactó. Ahí la que ven la imagen en la parte inferior eh, derecha, mi láser no les logra apuntar, pero en la parte inferior derecha podemos ver una tina, era una tina de aproximadamente 200 litros, y la cual estaba completamente llena de thinner con celulosa, nitrato de celulosa. Entonces, el sombrerero metía el sombrero sin dopar,
justo era el nombre del proceso, dopaje. Metía el sombrero y lo metía con las manos directamente a la tina llena de tiner, sin guantes, ¿no? Yo lo llegué a ver y, ok, ¿cuánto tiempo haces esto, no? Son 3 días a la semana aproximadamente y pues son 7 horas, ¿no? Meto el sombrero, lo pongo a secar, voy por el siguiente, meto el sombrero, lo pongo a secar y tenía un tendedero de un patio similar al tamaño de este espacio, ¿no? Un espacio del tamaño de una casa, era un patio del tamaño de una casa. Y colocaba sus sombreros, los dejaba al sol, regresaba 2 horas después, mismo proceso. Este proceso durante 3 veces para que el sombrero tomara la forma que lo caracteriza, ¿no? Que nosotros podemos comprar y un sombrero semisólido, ¿no? Más duro. Eh, ¿Por qué no utilizar guantes, no? Los guantes de látex se le rompían en un día. Los guantes de carnaza, a lo mucho me dijo, me duran un mes y son muy caros. No los puedo conseguir, como comentaba Lorena, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que te van marcando y dices, ok, aquí hay un problema interesante, ¿no? Y así, si te vas con cada uno de los oficios, tiene un tema peculiar, particular. Entonces, hay literatura, alguna de la literatura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el 2016 nos dijo que había 1.290 casos de intoxicación por compuestos volátiles, eso en el 2016, y eso los que se reportan, ¿no? Porque difícilmente te van a reportar un caso de intoxicación por solventes, o sea, tiene que ser un caso muy grave para que sea registrado. Eh, es una población en riesgo por la información escasa que poseen, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede? Lorena ya habló un poquito, ya habló de memoria, de atención, de percepción. Yo me voy a centrar en la neuroimagen. En la neuroimagen, ¿qué es lo que nos dicen que puede suceder? Nos muestran ahí dos flechitas. Ese es un artículo del 2014 centrado en dos casos. Es decir, dos personas, así como nosotros llegamos con nuestro usuario de situación de calle. Ellos tuvieron dos trabajadores que también eran usuarios y pues eso fue lo que reportaron. ¿Y qué es dentro de las cosas que reportan? En la imagen de la derecha, las flechas que sí tienen, que no solamente es la cabeza de flecha, nos muestran una hiperintensidad cercana al hipocampo, ¿no? El hipocampo muy relacionado con procesos de memoria. Y las cabezas de flecha muestran lo mismo que les mostré en la imagen de Kalusha, una pérdida de diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. En este caso se ve más marcada, ¿no? Las flechas en la imagen A, en la imagen de la izquierda. Entonces, esta es la imagen de Kalusha comparado con una persona de su misma escolaridad, mismo género, misma edad. ¿Y qué había entonces en la literatura en ese momento? Yo me quiero concentrar, como les dije, conocí 3 estudios que ocupaban resonancia magnética, están ahí marcados los tres, eh, donde ya tenían cierta formalidad. Sobre todo uno de ellos, el estudio finlandés, donde analizaron a 71 trabajadores, ¿no? Y que es la parte importante que dicen que un tercio de esos trabajadores tienen atrofia cerebelosa y frontoparietal, lo cual pues no pareciera muy grave, ¿no? Comparado con la imagen que les mostré de Kalusha. Entonces, pues, ¿qué sucede en los trabajadores? Algo que quiero remarcar y que Lorena dijo que les iba a decir cómo trabajaba parte de los solventes es esta persona al meter las manos, sí, la cutícula la tenía completamente rota, las uñas las tenía a la mitad del tamaño, tenía escamas prácticamente en las manos, pero fuera de eso, él no pensaba en el daño neurológico que le estaba sucediendo, porque uno no piensa que va a pasar. Sin embargo, el solvente cruza vía dérmica, va hacia el torrente sanguíneo y una peculiaridad de los solventes es que abren la barrera hematoencefálica. Entonces, hacer policonsumo, por ejemplo, con solventes es todavía más dañino porque pocas sustancias de todo tipo de drogas cruzan o abren la barrera hematoencefálica con tanta facilidad
como los solventes, debido a sus propiedades lipofílicas, ¿no? Entonces, esa es una propiedad interesante de los solventes. ¿Cuál es la justificación? Bueno, ya se las he venido presentando, pero la parte más importante, al menos desde mi perspectiva de formación, era que estas técnicas de neuroimagen podían ayudar a caracterizar los efectos y podríamos generar estrategias de atención temprana, ¿no? Que quizá no se verían. Algo por lo que yo digo, creo que se puede, es al momento de que se hicieron pruebas a Kalusha, sus pruebas cognitivas, sus pruebas de depresión, sus pruebas psicométricas, pruebas funcionales. Los diarios de campo presentaban a Kalusha como una persona funcional con un deterioro cognitivo leve, pero que bajo la situación de calle es, ok, está muy bien en sus condiciones neurológicas. Cuando se compara con la imagen, dices, no, no, no puede ser que sea la misma persona, o no puede ser una persona con esta neuroplasticidad. Es increíble, ¿no? Y contrastando eso, decíamos, bueno, vamos a ver qué sucede con las personas expuestas ocupacionalmente. No, no se ha hecho un trabajo así, no lo conocíamos y era importante para todo el grupo saber qué era lo que estaba pasando y muy atinado de parte de nuestro asesor, ¿no? Mi objetivo personal, caracterizar el efecto de los solventes sobre la anatomía y la función del cerebro mediante imagenología por resonancia magnética en personas expuestas ocupacionalmente. Lorena los espoleó un poquito, pero los espoleó medio mal, porque dijo que no habíamos encontrado nada. No encontramos nada comparado como lo de Kalusha, ¿no? Sin embargo, sí se encontró. Sí. Estábamos preocupados de que no salía nada. De por sí todavía me ningunean mi procesamiento, ¿no? Entonces, ahí hablaba Lorena del cartelito. Ese es el cartelito que se difundió por redes sociales. Hay los 1,200, más de 1,200 interesados, 1,200 y poquito. 38 dispuestos y capaces de participar después de haber contestado, es decir, se comunicaban vía correo, les mandábamos una encuesta y en esa encuesta era de, ok, tu consumo de alcohol, tu consumo de tabaco, tu consumo de cualquier otra droga, qué edad tienes, entre un rango de edad, mayores de edad, menores de 40 años terminamos tomando, la meta era 35, nos tuvimos que extender un poquito. De todo ese lista de criterios de exclusión, nos quedamos con 38 dispuestos y capaces de participar y que se encontraban cerca de la zona geográfica, ¿no? 17 fueron nuestra muestra final, sin embargo excluimos a 2 por hallazgos radiológicos que nos dijeron, no, no tengo nada. Y encontramos hematomas en esas 2 personas, ¿no? Eh, Les explicamos el objetivo y el procedimiento de la investigación, obviamente con sus cartas de consentimiento informados y demás. Todo ese proceso ya se realizó en Juriquilla. Anécdota, me tocó ir a Guanajuato, a León, por uno de los participantes y ya no quería ir. Estábamos en la terminal y se me estaba arrepintiendo, ¿no? Entonces, hice solo un viaje hasta León para poder traerlo conmigo. Yo creo que no llega a Querétaro si no voy y si no estoy ahí presente y lo motivo a que nos acompañara, ¿no? Eh, Después me di cuenta ya platicando con él en el camino que no había salido de León prácticamente, ¿no? O sea, él había nacido en León, crecido en León y hasta ese día prácticamente no había salido de León. Sobre el procesamiento, no les voy a hablar tanto, nomás voy a entrar un poquito. Utilizamos el Ball Brain, es la técnica o el algoritmo que se ocupa de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hace? A resumidas cuentas, y otra técnica que también se llama Voxel Based Morphometry es para ver morfometría y volumetría. Es decir, qué tanta cantidad tenemos de sustancia en el cerebro o de diferentes estructuras. Entonces, de izquierda a derecha, en la imagen superior, tenemos la imagen original, se filtra, se acopla a un espacio estandarizado, se le hace una extracción del cráneo y
Posteriormente, en las imágenes del medio, se ve cómo se subdivide en sustancia gris, sustancia blanca y líquido cefalorraquídeo en ese mismo orden. Y posteriormente ya hace la distinción entre los diferentes hemisferios y estructuras subcorticales, dando valores volumétricos, que arroja un informe como este, donde se ve la sustancia blanca. Esa es la de Kalusha, ¿vale? Ahí tenemos el valor. Kalusha tenía 27% de su cerebro, era sustancia blanca. ¿Y cuánto dice que debería de tener? Mínimo 32,8. Ese es el estándar mínimo esperado para una persona de su género y de su edad, según una base de datos mundial que se está retroalimentando con inteligencia artificial. He hecho esto ya muchas veces, en el hospital hemos hecho esto, se manda a esta base de datos y es difícil ver esta situación no patológica, clínica, ¿no? Es decir, un tumor te mueve completamente esto, ¿no? Pero en una persona que no tiene una patología es muy complicado verlo, ¿no? Al grado de que vean la sustancia gris, que es la que viene, que tiene 55,68, dices, ah, qué padre, tengo más sustancia gris, ¿no? Es decir, voy a pensar más. No, realmente es que ya tienes muchísima menos sustancia blanca al grado de que le pareciera que tienes más sustancia gris, pero esa pérdida de diferenciación ahí se ve mostrada, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo, como les decía, es la tercera parte, el 16,74%, ¿no? Al doble de lo que se esperaba. Tomamos unas imágenes ponderadas en T2, estas junto con las T1, servían se les pasaron a un médico radiólogo y ¿qué fue lo que encontró? Variables anatómicas nada más. Algunas imágenes de las variables anatómicas, una gliosis putiforme que se muestra ahí en los circulitos rojos, está asociada probablemente a microderrames, todo mundo lo tenemos, o todo mundo se les genera. eh, una variable ventricular, también una variable anatómica sin ninguna relación, y un aracnoidocele, ¿no? Que después ya preguntándolo, pues, otra variable anatómica que se vincula con un montón de cosas, hasta esquizofrenia, pero nada concluyente clínicamente. Ocupé otra técnica que es para ver la integridad de la sustancia blanca. Sí, puramente la sustancia blanca se analiza, se ven solamente los tractos. Aquí es donde encontré mi única diferenciación en probabilística de 0,05, la única distinción. Se las muestro de una vez, déjenme adelanto. Es este tracto, perdón, este tracto, el tracto en la imagen de la izquierda se ve marcado en rojo, eh, corticotalámico. ¿A qué puede ir asociado que sí hayamos encontrado una distinción? Y la única distinción, este puede ser el punto de inicio del por qué tenemos problemas motoros o por qué tenemos problemas en la coordinación del lenguaje, por qué tenemos problemas en esa motricidad fina, como lo comentaba Lorena, puede ser debido a eso. Y ese puede ser el punto de arranque que quizá no se ve todavía en volumen, que todavía quizá no se ve en estructura, pero que en Kalusha sí se veía en la disminución de su sustancia blanca. Entonces, ese puede ser el punto de arranque. Luego le trabajé muchísimo los datos, como les dije, multimodal. Volumen es uno, morfometría es otro, tractos es otro. Dentro de tractos todavía hay uno más específico y tenemos la funcional, ¿no? Se le tiraba mucho a la funcional, todo el mundo estaba esperanzado de la funcional y le moví muchísimo. Seleccioné 132 regiones de interés, todas definidas por un atlas de Harvard, y utilicé un software que se llamaba CON, al grado de marcar un mapa así, ¿no? Este es un mapa de la conectividad que hay entre las diferentes regiones. Cada uno de los cuadritos azules que ven alrededor del círculo es un clúster de regiones. Entonces, por ahí hay un clúster de tálamo, por ahí hay un clúster espinotalámico, por ahí hay un clúster de cerebelo, de las 132 regiones, y se crea este mapa. Este mismo mapa, que es la conectividad, se puede comparar con lo de diferentes
sujetos. Que fue lo que encontré trabajándolo así súper. Agrupé clústeres y entre clústeres y clústeres encontré una diferencia significativa entre los tálamos, sorpresivamente, interesante porque son la misma estructura que encontré en la sustancia blanca, y entre regiones como el giro postcentral, bilateral, y la región superior sensomotora. Todas ellas, todos ese clúster, vinculados con los mismos tractos que encontré mal y todos vinculados con cuestiones motoras. Este podría ser el punto de arranque, como les mencionaba, de esa motricidad que vemos mal en usuarios de solventes, ¿no? Como ya les comentaba Lorena de la cartografía de los estudios, creo que ya no profundizaré de eso, ella les ha explicado mejor a lo que yo hubiera podido hacer. Y para concluir, pues me voy con la discusión, ¿no? Primero, análisis morfométrico o volumétrico, no hay diferencias significativas. Eso coincide con las pruebas psicométricas cognitivas que no arrojaban ningún problema. Todos nuestros participantes cognitivamente estaban bien. Eh, Hubo por ahí otro tema con el accumbens, con el núcleo accumbens, interesante que se ha vinculado con ese proceso de recompensa. Y dentro de su volumetría no alcancé significancia y la muestro. P es igual a 0.055 entre el grupo usuario de solventes y sus controles. ¿No? Entonces, no alcancé la significancia, pero es interesante porque todos nuestros trabajadores expuestos mostraron síntomas de depresión a través de la encuesta de Beck. El 67% de nuestros participantes fueron clasificados como normales en hallazgos radiológicos y les dije que iba a retomar el estudio finlandés. Este coincide con el estudio finlandés. El estudio finlandés decía que un tercio de sus participantes tenían ya daños que sí eran reportados a través del radiólogo. Nosotros encontramos el 67% como normales, es decir, tenemos los mismos datos, exactito, ¿no? Entonces eso habla de que van comenzando apenas los efectos. ¿Por qué no se muestran todavía, no? Ya les comenté esa primera y eh, eh, sobre los tractos, es la que habla el primer punto. El segundo punto habla sobre la gliosis puntiforme que les mostraba. Y para concluir, me quedo con el último punto, donde dice, se confirma el potencial de la perspectiva transdisciplinaria para encontrar los efectos de los solventes en personas expuestas ocupacionalmente a solventes. ¿A qué me refiero con esto? Si yo desde el punto de vista ingenieril o desde el punto de vista de neurociencias de cualquiera, solamente hubiera tomado mis resultados muy muy pobres en cuanto a significancia, siempre en las ciencias exactas se busca así como de tienes que encontrar algo, tiene que salir algo, tienes que hacer un súper desarrollo y se se critica mucho si no lo encuentras. Si yo me hubiera ido solamente por ese camino, quizá hubiera dicho, no, pues no les pasa nada a los trabajadores expuestos a solventes. Sus cerebros están bien, sus pruebas están bien, no hay ningún deterioro. La retroalimentación desde el punto de vista con mis compañeros psicólogos, con mi compañera antropóloga, te da esta retroalimentación para poder decir, a ver, vamos a reconstruir y se hace un mapa más grande como el que les mostró Lorena y no solamente el mapa que quizá hubiera sido de mi perspectiva muy acotada, ¿no? Entonces, eso es lo que les quiero compartir. Si hubiera cualquier cosa, pues con mucho gusto por aquí. Muchas gracias. Bueno, 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 tenemos tiempo para preguntas o comentarios sobre este tema tan interesante
de esta relación que se presentó en este momento. Adelante. Claro, buenos días. Felicidades por sus presentaciones, fueron muy ilustrativas. Bueno, yo soy historiador y estas ponencias que dieron me hicieron pensar en, digamos, oficios que sabemos que históricamente han tenido como repercusiones en la salud de las personas, ¿no? Precisamente yo pensé en dos casos que son muy conocidos, que son lo de los sombrereros, que hacían sombreros con mercurio y ese se sabe que esa era la razón de su locura. De hecho, por eso existe la figura del sombrerero loco, ¿no? Precisamente porque ellos se intoxicaban con el mercurio con el que usaban, hacían los sombreros, ¿no? Entonces había muchos sombreros que se terminaban volviendo locos. Y hay uno que pienso sobre todo que era muy común en la Nueva España en aquella época, que era en la minería, en el refinamiento de la minería de plata se utilizaba también mercurio precisamente. Y ahora que mencionabas esto de la tina de Tiner, pues ellos usaban una alberca de mercurio y ahí tenía que haber alguien moviendo esa alberca para continuar con ese proceso de refinación de la plata, ¿no? Entonces, digamos, son más como preguntas sobre una hacia Lorena, sobre si la neuroantropología, ¿tú crees que puede ser aplicada históricamente en casos como estos de los estudios que se sabe que es el mercurio, ¿no? Porque está muy bien identificado cuál es la causa, aunque digamos la gran dificultad es que estarías estudiando a sujetos de estudio que ya murieron y no se les puede hacer resonancias, ¿no? Y bueno, para Arturo, si nos puede dar esa explicación de qué son los solventes y en todo caso, si digamos esto ya es como desde la ignorancia, si este caso, por ejemplo, del mercurio sería un tipo distinto de intoxicación, o supongo que no entra dentro de los solventes porque es un metal, ¿no? Esas son mis preguntas. Gracias y felicidades. Gracias, historiador Brian. Sí, bueno, la propuesta de la neuroantropología. De pronto los estudiantes me dicen, pero no tenemos dinero para hacer resonancias, ¿no? Yo tuve mucha fortuna de que pues mi director es un neurocientífico y que pues Arturo necesitaba hacer su tesis de doctorado y por eso tuve acceso a resonancias, ¿no? Pero en realidad pues para la antropología eso no pasa, ¿no? Nunca hay dinero para hacer investigación. Entonces, la propuesta también abarca poder hacer indagaciones neurocientíficas a partir de la información con la que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay registros históricos donde se tenga como redactado la conducta que tenían las personas. En algún momento leí el libro de Bernardini, que era este primer médico el fundador, ¿no? De la medicina laboral, en 1700 y algo, que él empezaba a hacer estos registros en su cuaderno, en donde era un médico que iba de taller en taller a ver como de, tengo este nuevo paciente que tiene 10 años, ¿no? De edad y que además ya está muy enfermo porque lleva mucho tiempo trabajando limpiando las chimeneas, ¿no? Y justamente empleaban niños, porque pues eran los que cabían en las chimeneas, ¿no? Entonces así va narrando cada una de las actividades laborales y de los síntomas que tenían las personas, ¿no? Entonces podríamos también trabajar de la mano de un historiador buscando estos archivos en donde van teniendo como la narración de los comportamientos, de la actividad laboral y podríamos construir una interpretación neuroantropológica. De hecho, me emociona, hay que hacerlo. Bueno, la otra pregunta. eh, Estuve el miércoles en una de las presentaciones y me pareció muy interesante porque utilizaban TAC, utilizaban tomógrafo, el cual es más accesible y más disponible aún que la resonancia y por bastante. O sea, encuentras una resonancia por cada 10, 20 tomógrafos. El costo puede ser 3, 4 veces más cara la resonancia que una tomografía de la misma región, dependiendo de dónde lo realices, ¿no? Y entonces ellos lo ocupaban para ver la distancia transversal
hueso del fémur en trabajadores de la costa de Yucatán y de la costa de Perú, donde en época de colonización eran esclavos. Y entonces mostró ahí cierta diferencia entre el hueso de uno y el hueso del otro comparado con otro tipo de población similar, pero que no trabajaba, que no estaba en la costa y que no estaba sometida a ciertos trabajos forzados. Te debo la parte histórica de cómo era, porque pues fue una plática de más rápida de 20 minutos, pero me pareció muy interesante el uso ya de esa herramienta. Entonces creo que se podría pensar en algo comparado para poder hacer un estudio. No sé si neurológicamente, porque la parte neuro, o sea, sí te puedes ir a hacer una tomografía, pero vas a ver muy pobre comparado con lo que vas a encontrar con la resonancia. Eh, Considerar hacer resonancia a un cadáver, pues no, a un cadáver ya en ese estado, con ese tiempo, no tiene sentido. Te vas a encontrar con puro hueso, que te digo, vete a la tomografía, ¿no? Eh, Sobre la parte del solvente, no, el mercurio entra en otro carácter por completo, ¿no? Y genera mayor toxicidad el mercurio, sin duda, que los solventes, ¿no? Eso queda que ni claro. Acá en la parte, retomándolo, pues, el de los solventes, lo dejamos como solventes. A mí me hubiera gustado dejarlo como tolueno. Si tú vas a literatura y comienzas a buscar, es todo está estandarizado a tolueno. Pero todo, Lorena comentaba que la mayoría de los estudios están hechos en ratitas, en ratones, ¿no? Ahí puedes controlar solamente el tolueno. Acá ahora no tengo en las diapositivas imágenes, pero siempre me gustaba poner de los diferentes, perdón. Porque es bueno, a eso voy. O sea, es el principal, es de todos los solventes y como decía Lorena, que se trabaja en ratitas y en ratones, es el principal de los solventes que se les entrega. Es el más estandarizado y es el ocupado para diluir todo tipo de componentes. Sin embargo, eso no quiere decir que tengan solamente tolueno. O sea, por ejemplo, las manicuristas, ¿no? Teníamos un problema ahí ok, las incluimos, no las incluimos, porque entra en juego la acetona, ¿no? En ese caso. En cada uno de los casos entraba en juego un componente distinto. Por ejemplo, el thinner, el principal daño que tiene en el caso hablando de solventes, es el tolueno, es el ocupado para diluir todo el tipo de materiales, pintura, resanadores, para acabados, el thinner, el compuesto principal ocupado para diluir es el tolueno. Entonces, ese es el punto, un punto interesante que teníamos, ¿no? Que ni siquiera lo podía yo centrar, como decir a los ratones, solamente están consumiendo tolueno, ¿no? Acá no, acá era policonsumo, poliexposición, entonces pero es parte de la investigación. Yo no me podía centrar porque si no, no iba a tener un humano, no iba a estar analizando un humano y el comportamiento humano y los efectos a la población real. Hubiera estado analizando a un humano hecho o creado en cajita, que es imposible, ¿no? Entonces, sí, ese es un aspecto interesante ahí de eso. Gracias. ¿Alguien más que tenga pregunta? Adelante. Bien, buenos días. Mi nombre es Irina Pacheco, historiadora de base como plataforma y he hecho estudios de antropología. Soy de Cuba. Es un placer estar acá con ustedes y bueno, los felicito ante todo por esta mesa, por los resultados que han dado para el universo de los estudios contemporáneos. Ahora, yo como historiadora, acá se hablaba ahorita de los propios registros documentales, ¿no? Y de los fondos documentales. Y nosotros cuando estamos hablando de registros documentales, estamos hablando de un patrimonio, en este caso material, tangible. Pero me analizo acá ahora, en función de lo que ustedes han planteado, de estos diálogos con la antropología,
precisamente si tienen en cuenta las mediaciones culturales, estoy hablando desde la noción antropológica también, con ese patrimonio que podemos decir inmaterial, es decir, si hay algún registro utilizando los propios métodos de la antropología, desde la observación participante, desde los propios registros de la etnografía, con códigos, con símbolos, con narrativas, o sea, con el movimiento de esa subjetividad que se mueve también a nivel contextual. Porque bueno, hay un contexto que ustedes saben que dinamiza y que es eje transversal en todos los procesos. Entonces sí, en esa vinculación entre la antropología y la neurociencia, ustedes han podido tener también una lectura a esos códigos, a esos símbolos, precisamente a esa experiencia subjetiva, porque a mí me preocupan mucho los imaginarios, ¿no? La manera que se está tratando hoy por hoy la espiritualidad de los pueblos, de las naciones, de las individualidades y sobre todo el elemento de la espiritualidad. Entonces, bueno, ahí vamos. Gracias por su participación. En la comunidad de León, Guanajuato, era donde podíamos tener esta aproximación, porque justo es una comunidad que está conformada a partir del trabajo con los solventes. Entonces, el papá, el que tenía como a cargo toda la piquera, todo el espacio de trabajo, tenía toda esta memoria histórica comunitaria resguardada en su propio, ¿no? Entonces nos enseñaba cuadros, nos enseñaba cómo se iba trabajando desde antes, ¿no? Entonces posiblemente más adelante para poder trabajar solamente en esa comunidad y empezar a reconocer a partir de todo, pues de toda la historia de la misma comunidad, todas estas partes de los imaginarios. Pero pues por nuestros participantes no logramos llegar tan profundamente. Porque eso sería un buen registro desde el punto de vista de las propias técnicas que da la antropología vinculada con esa arqueología también, ¿no? Pues están ahí como dos hermanas que caminan, ¿no? Independientemente de que han tenido a lo largo de los siglos varias discusiones y varios momentos en que han tenido digregaciones entre ellas, pero esa observación participante, esos registros etnográficos, el empleo de los métodos empíricos, además de las encuestas, de las propias entrevistas y sobre todo del elemento de la empatía que tiene que tenerse a la hora de nosotros poder llegar a un trabajo de campo. Es decir, el trabajo de campo no puede ser frío. Ese registro tiene que ser sentido, vivido, para que entonces aquellas personas con las que nosotros vamos a trabajar puedan tener ese nivel de confidencia, ya sea a nivel individual como a nivel comunitario. Entonces, bueno, es una invitación porque siempre a veces vemos la historia solamente como lo patrimonial en el sentido del material, ¿ya? Y también tenemos que tener en cuenta hoy por hoy ese patrimonio cultural inmaterial, que precisamente me da todas estas narrativas, toda esa simbología y una historia oral, además que tienen todas estas comunidades por tradición, ¿entiendes? Y que se va captando de generación en generación, que a veces, bueno, es un diálogo que viene desde los ancestros y los ancianos son las que la tienen, las nuevas generaciones a veces no tienen precisamente todos los mecanismos para poder llevar este diálogo y esa memoria se pierde. Y entonces esos registros serían interesantes y a partir de ahí ver de qué manera también hay continuidades y discontinuidades a la hora de trabajar con estos procesos que ustedes analizan del cerebro y todo este movimiento. Es interesantísimo. Los felicito. Gracias. Y además muy valioso y necesario. Exacto. Adelante. Bueno, yo tengo una pregunta, es como para los dos. Arturo mencionaba o bueno, si entendí bien, que no había que era lo que encontró en las imágenes, en la imagen, era como el inicio de afectaciones motoras hacia las usuarios de solventes, ¿no? Y también mencionaba que tal vez sin la visión antropológica no hubieran como llegado a ver justamente eso, ¿no? A darle una interpretación más amplia a lo que encontraban. Y mi pregunta es como si hay eventos en la historia de vida de las usuarias de solventes y también en la historia, por así decirlo, médica de las usuarias que detonen mayores afectaciones motrices en sus cuerpos, como combinando esta visión, ¿no? Bueno, a lo mejor son ciertas exposiciones etiológicas o biológicas o mayor consumo de solventes en algún punto de su vida que pueda desarrollar más riesgos motores o la pérdida de la motricidad, o si se refiere más como, o hay más riesgos en su historia de vida como
riesgos laborales, preocupaciones que les hagan, no sé, que empezaran como a detonar, que pudiéramos ver justamente esas afectaciones o cómo podrían como verse o cómo se logra esa como unión entre la narrativa de las participantes y lo que se logró ver en la neuroimagen, ¿no? Si hay una correspondencia entre las preocupaciones de las usuarias y la neuroimagen. No sé. Quizá Lorena te pueda dar más, puede ser, sí. Quizá Lorena te pueda dar una perspectiva más eh, desde cartografía, sobre la historia de vida, ¿no? Y los sentimientos y lo que interpretaban en los mapas, ¿no? En los mapas de sus sensaciones. Yo lo vinculé sobre todo porque, bueno, ya no tengo las diapositivas, pero me la brinqué. Eh, pero había sentimiento de pesadez en las piernas y es que es porque estoy trabajando. Había comentarios es que a mí se me olvidan las cosas, pero es porque así soy. Siento náuseas, pero es porque ya se está haciendo tarde y ya llevo mucho tiempo trabajando. Y no necesariamente los trabajos te llevan a eso, ¿no? O sea, no es un trabajo el que digas tú siempre me voy a sentir así. Y era recurrente en ellas. Pero lo desvinculaban, al menos en lo que yo pude apreciar, del trabajo, porque el trabajo es algo bueno y es algo que tengo que hacer y es algo con lo que puedo subsistir y con lo que puedo vivir, y incluso muchas de ellas eran mi propio negocio. Entonces yo no puedo criticar y yo no puedo decir que algo se está haciendo mal, que me va a afectar a mí, ¿no? El caso del sombrerero que decidió no participar, era su familia la que él sentía que nosotros íbamos a atacar, a señalar, porque está vendiendo productos que hacen daño, ¿no? Lo cual no lo íbamos a hacer, estábamos muy lejos de eso, ¿no? Pero eh, eso fue lo que yo pude apreciar. Ahora, en cuanto a la imagen, el procesamiento que yo encontré, sí, el tracto que tuvo esa diferencia significativa entre su estructura o que también se encuentra es el tracto corticotalámico, que trae toda la información desde la parte motora, en la región motora, al tálamo, que es un centro integrador por completo. Entonces, eso podría hablar, no lo puedo asegurar tampoco, que sea el inicio de los daños motores que encontramos en muchas drogas incluso, ¿no? Ese tracto que tiene problemas, incluso también hacia la comunicación, que a veces es complicado para ellos el articular qué es lo que se quiere decir. También podría provenir por ese tracto, ¿no? Y pueden provenir muchas otras cosas y si se piensa y se analiza y nos sentamos con neurólogos, nos van a decir esta es la lista de cosas que pueden ir por ese tracto. Sin embargo, haciendo esa reconstrucción es lo que podíamos aportar, es lo que yo te podría decir, ¿no? Entonces, eh, desde la perspectiva de Lorena, creo que te podría retroalimentar más. Bueno, son discusiones que hemos tenido desde hace 2 años, ¿no? Porque justo hace rato Arturo hablaba generalmente en las ciencias básicas trabajan con tolueno y es una sustancia que para la experiencia humana es muy dolorosa. O sea, si vamos a un laboratorio y agarramos el tolueno y lo inhalamos, nos va a doler mucho. Entonces, ni los consumidores ni los usuarios pues van a estar expuestos directamente a tolueno. Por eso utilizamos sustancias que están combinadas con otras que la experiencia es más placentera o menos dolorosa, ¿no? Entonces, esta es la primera, dentro ya las discusiones de por qué algunas personas tenían una experiencia o ya modificaciones en torno a su motricidad o tenían como más daño, ¿no? Diría Arturo. Pues una de las hipótesis es el tipo de sustancia. O sea, no es lo mismo si trabajas con thinner o si trabajas con agua, ¿cómo se llama? Con el agua celeste o si trabajas con los diferentes productos que tienen los serigrafistas. Entonces, por ejemplo, podemos ver una diferenciación. Había unos compañeros que trabajaban limpiando memorias de auto, las computadoras de auto, ¿cómo se llamaba eso? Ajá.
las tarjetas de memoria de auto y ellos tenían una exposición, una experiencia de intoxicación muy dolorosa porque trabajaban directamente con tiner, ¿no? Algo que, por ejemplo, no pasa con las manicuristas, que trabajan con acetona y la cantidad es menor. Entonces, podría ser tanto la exposición, el tipo de tiempo de exposición, como el tipo de sustancia. Y también el espacio donde están trabajando, ¿no? No es lo mismo si estamos trabajando en un espacio muy grande o medianamente ventilado a un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces, eso también puede cambiar el tipo de exposición a la que vamos a tener, ¿no? Y otra cosa importante que Arturo ya mencionó 2 veces con el caso del sombrerero, que es el contexto de violencia, ¿no? León, Guanajuato, tradicionalmente se trabajaba con las puertas y las ventanas abiertas. De hecho, tienen ventanas muy grandes en las piqueras para que dejaran pasar el aire. Cuando en León empieza a haber un gran índice de criminalidad asociada a los grupos del crimen organizado, y empieza a haber muchas balas perdidas, cuerpos embolsados, ellos empiezan para resguardar su propia seguridad, pues a cerrar las ventanas y cerrar las puertas. Entonces, ¿qué pasa eso? Pues los mismos trabajadores pues ya están bajo, pues en una caja, ¿no? O sea, ya no tienen ventilación y siguen trabajando con estos solventes. Eso pues aumenta la exposición. Pues también tendremos que tener en cuenta el contexto, en este caso de violencia. Bueno, es un poco para terminar por el tiempo, porque hay creo que mucho que discutir. Yo les voy a comentar una situación que tiene que ver con un aspecto cultural. Yo trabajé con los Kickapoo de Coahuila de 1980-84. Este grupo es originario de los Grandes Lagos de Canadá, Estados Unidos. Bajó hasta México a mediados del siglo XIX. Tuvieron 100 años aislados en Coahuila, en un pequeño territorio en Coahuila, pero a mediados del siglo pasado tuvieron un problema de sequía y entonces empezaron a migrar a Estados Unidos en familias, caravanas incluso, y trabajaban por algunos meses en Estados Unidos, que además podían entrar a Estados Unidos porque como venían de Estados Unidos, podían pasar sin mayor problema, pero más o menos para esa época del 1980, encuentro una situación trágica en el poblado, el Nacimiento Coahuila, porque muchos jóvenes usaban solvente Resistol 5000 en bolsas de plástico y con ello, o sea, tenían, tenían una sensación que les permitía olvidarse de la situación que estaban pasando. ¿Por qué? Porque por siglos los Kickapoo habían estado en un sistema cultural que era armonioso, entonces no me requerían eso. Pero al irse a Estados Unidos, se encuentran en situaciones muy conflictivas, cruzando la frontera con México, con los mexicanos y con los norteamericanos, trabajando en plantaciones, y entonces los jóvenes empiezan a tener un problema de desubicación. Y lo que hacen, lo que encuentran eso, en Estados Unidos encontraron marihuana, y eso la utilizaban, pero en México ya no podían conseguir la marihuana y entonces utilizaban este solvente. Y en esa época llegó a ser así trágico de saber que fallecían jóvenes, yo no sé si era producto directamente de eso, en el sentido de que fallecían por una enfermedad directamente relacionada con eso, pero muchos accidentes, violencia física, y en el 83 lo reconocen como una banda de Texas y se van a vivir ahí en los 90s, desde ese momento en el 96 ponen en una reservación y ponen un casino, y mientras en México no había elementos que pudieran reaccionar a lo que estaba sucediendo para los mayores, pues era imposible tener alguna manera de poder enfrentar esa problemática, y ya estando en Estados Unidos, en la reservación,
crean un departamento para cuestiones de drogadicción. Pero fue muy interesante ver ese proceso, que hay un cambio cultural totalmente, y que los adultos no usaban para nada eso, y los jóvenes estaban, pero por grandes cantidades, alrededor del poblado, eran miles de bolsas, estaba lleno, era amarillo lo que encontrábamos alrededor del poblado, un poblado muy aislado. Entonces salía uno del poblado y encontraba bolsas y bolsas y bolsas y bolsas amarillas, o encontraba a los muchachos que no me podían reconocer de la cantidad de solvente que estaban teniendo. Hubiera sido interesante un estudio de ese tipo, porque realmente fue, o sea, y fue un cambio radical. Entonces, bueno, nada más como comentario a esta cuestión de la antropología con este tipo de problema. Creo que Sí, que además es hay un mucho problema trabajo que que se hacer. ve en diferentes comunidades, pero justo también como es una sustancia que pues no maneja mucho dinero, que no afecta a la clase privilegiada, pues no se estudia, ¿no? Mientras que hay comunidades aisladas o comunidades en diferentes regiones en donde están siendo afectadas por la exposición o uso intencional por los solventes. Pues muchas gracias, muy interesante todo este congreso y esta transdisciplinaridad, interdisciplinariedad. Creo que vamos por buen camino. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos en la siguiente mesa. Gobierno de México.